Todo había ocurrido muy rápidamente. Hace unos 40 y tantos días, Jesús había sido apresado, encarcelado, y había ocurrido este terrible asesinato de Jesús. Con crueldad, el Galileo había sido colgado de una cruz, como si fuera un vil asesino. Había sido torturado de una manera tan brutal que en vez de durar varios días como duraban la mayor parte de los crucificados, o en vez de tener que ser rematado por los soldados romanos, como pasaba cuando alguien era crucificado el viernes, para no violar el descanso sabático, Jesús había muerto en pocas horas. Eso quiere decir que había recibido una paliza increíble. Y con su muerte, las esperanzas de todo un pueblo habían muerto. Aquel viernes fatídico fue un día lleno de vergüenza y de temor, tanto así que el sol se negaba a salir y durante el día había oscuridad. Era como si el sol dijera que no iba a ser cómplice del asesinato del Galileo. Y no solamente el viernes fue extraño, todo el fin de semana fue extraño. Los discípulos pensaban que los próximos eran ellos y se escondieron y pasaron todo el fin de semana escondidos pensando que los romanos los iban a venir a buscar para matarlos también. Muchos pensaron que ese fin de semana iba a ser el último de sus vidas, pero no todo el mundo tenía miedo y no todo el mundo se dejó paralizar por el miedo. La Biblia nos dice que un grupo de mujeres, discípulas de Jesús, tuvieron la osadía de ir hasta el sepulcro el domingo de la mañana. La Biblia nos dice que un grupo de mujeres, discípulas de Jesús, tuvieron la osadía, el atrevimiento de ir hasta la tumba el domingo de la mañana, sin miedo a que las identificaran como seguidoras de Jesús. ¿Para qué fueron? Porque ellas querían cumplir con los ritos de la sepultura. En el tiempo de Jesús, una persona cuando moría era envuelta en una sábana blanca, nada más le dejaban fuera la carita, todo lo otro era cubierto con ese lienzo, y sobre el cuerpo de la persona se ponían toda una serie de hierbas y especias aromáticas, muchas de las cuales nosotros hoy usamos para cocinar, y se le echaba aceite perfumado sobre todo el cuerpo, y a eso es que se llamaba embalsamar, muy distinto a lo que se entiende hoy, porque la persona no se abría, no se le sacaba ninguna víscera, nada de eso. Era que se le colocaba todo eso por encima, y eso lo hacían mujeres, y se supone que lo hicieran el día que él murió, pero como él muere viernes, y los judíos comienzan a observar el descanso sabático, no se puede trabajar ya a partir del viernes a las 6 de la tarde, porque para los judíos un día comienza, el próximo día comienza hoy a las 6. O sea que hoy a las 6 de la tarde ya es lunes. Pues, ellas no pudieron hacer esas tareas el viernes, y por eso fueron el domingo a la tumba. Pero hay una buena noticia, y es que cuando ellas llegan, la tumba está abierta. Y no solamente está abierta, sino que la tumba está vacía. Y en el proceso de tratar de investigar por qué la tumba está vacía, comienzan a ver visiones de ángeles. Comienzan a ver visiones de ángeles. Y estos ángeles, que no eran seres con alas como los presentan en las películas de Hollywood, eran personas que parecían hombres, pero con vestiduras resplandecientes, blancas, tan blancas que brillaban. Ellos les indican que Jesús ha resucitado. Cuando usted recibe buenas noticias, ¿qué usted hace? La comparte, ¿verdad? Estas mujeres salen corriendo, van a donde los discípulos y les dicen que Jesús ha resucitado, pero ellos se niegan a creer.
Dicen que estaban hablando tonterías. Y el verbo que utiliza la Biblia en el capítulo 24 de Lucas es el verbo laleo. Y laleo quiere decir la, hablar tontería. Es como decir bla, bla, bla. Y es un versículo un poquito sexista. La idea de que, bueno, las mujeres dicen cosas que no tienen sentido. Pero lo que ellas estaban diciendo sí tenía sentido. Y era la verdad. Ellos eran los que eran incrédulos y no podían convencerse de esta realidad. Pero las mujeres no fueron las únicas testigos de la resurrección. Una pareja de discípulos, que parece que eran un hombre y una mujer, parece que estaban casados entre sí, habían sido discípulos de Jesús y estaban frustrados ante su muerte y habían decidido volver a su pequeña aldea que se llamaba Emaús. En el camino encuentran a este extraño que empieza a hablarle. Y ellos al principio pensaron en un espía. En América Latina dicen una oreja. Alguien que viene a sacarnos información, pero no. Le sigue hablando y le sigue hablando hasta que el corazón de ellos arde. Y empiezan a recuperar la esperanza. Y finalmente Jesús se le aparece a sus discípulos. Y cuando Jesús se le aparece a los discípulos, algunos pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dice, bueno, para que ustedes vean que yo no soy un fantasma, vengan acá. Y come con ellos pescado y pan. Y ellos se dan cuenta que es el mismo Jesús, pero transformado. El mismo Jesús, pero transformado. Que ahora tiene un cuerpo glorificado por Dios. Tiene en su cuerpo las cicatrices de la cruz, pero vive y vive para siempre. Y todo esto nos revela que siempre existió la duda sobre quién era Jesús. Desde antes de la cruz había la duda sobre quién era Jesús. ¿Recuerdan esos versículos donde la gente se pregunta, ¿quién es este? ¿Será Elías que volvió a la vida? ¿Alguno de los profetas que volvió a la vida? No, es Juan el Bautista que volvió a la vida. ¿Quién es Jesús? Y cuando Jesús hacía sus grandes milagros, la gente decía, ¿quién es este? Siempre hubo esa duda. Pero en el momento de la cruz, esa duda se agudiza. Lo vimos morir. Por lo tanto, si lo vemos ahora vivo, después de su muerte, es un fantasma. Como dicen en América Latina, es un espanto. Es un espíritu. No es el de verdad. ¿Y sabe que esa duda persiste hasta hoy? Hay una herejía, de las primeras herejías que se desarrolló en la historia de la iglesia, que se llama el docetismo. Y yo sé que es domingo, así que nos podemos tirar una palabrita de domingo, ¿verdad? Docetismo. Y usted dirá, pero qué palabra tan rara, es que viene de una palabra que no es española, viene de la palabra doqueo, en griego, quiere decir aparecer. Parecer. Doqueo es cuando algo parece algo, se asemeja a algo, es similar a algo. Entonces surge toda una doctrina que dice que Jesús nunca tuvo cuerpo de verdad, sino que Jesús siempre fue un espíritu que parecía tener un cuerpo. Y que cuando Él comía, parecía que comía, pero no comía nada, porque los espíritus no comen. Y que cuando Él estaba en la cruz sufriendo, apenas parecía que estaba haciéndolo, pero no estaba sufriendo de verdad. Y esta doctrina falsa se sigue predicando hasta el sol de hoy. Le cambian unas cositas, le ponen un nombre nuevo, le ponen otro nombre a la iglesia y siguen predicando ese tipo de herejía. El libro de los Hechos es la continuación del Evangelio según San Lucas, porque si usted no lo sabía, Lucas y Hechos son un solo libro, primera y segunda parte. Y Lucas continúa su narrativa en el libro de los Hechos. Y Hechos comienza afirmando lo mismo que termina afirmando Lucas.
Y es que el Cristo resucitado se queda con los discípulos por varias semanas, cerca de 40 días, y está enseñándoles, preparándoles para la misión. Los educa, los lleva a la escuela de teología, al seminario, y está ahí por semanas hablándoles de la fe, preparándoles para ser líderes en la obra. Y los discípulos tenían un montón de dudas. Imagínense usted. Traumático. Lo amamos, lo apresaron, lo mataron, pensamos que ya no tenía ningún tipo de futuro y está con nosotros. Y está con nosotros en gloria y nos está enseñando los misterios de la vida y de la muerte. ¿Quién no va a tener dudas? Pues claro que la gente tenía dudas. Y el libro de los Hechos, en estos pocos versículos del capítulo 1, nos explica qué tipos de dudas tenían. Por ejemplo, una de las dudas era, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Pues si todo esto está pasando, que el mundo se está acabando, ¿verdad? Y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ahora viene el fin del mundo, ¿vas a acabar con los romanos? ¿Vas a restaurar el reino de David? ¿Cómo va a ser esto? ¿Tú vas a gobernar aquí desde Jerusalén? ¿O vas a gobernar desde los cielos? ¿Cómo es esto? ¿Cuándo se acaba esta fiesta? Y nos vamos todos para el cielo, preguntaban otros. Y Jesús les tiene que decir algo que desgraciadamente muchos líderes religiosos todavía hoy necesitan escuchar. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Otra mejor traducción sería las oportunidades que el Padre puso a su sola potestad. O sea, no dedique su tiempo a preguntarse cuándo se acaba el mundo. Eso a usted no le interesa. Esas cosas Dios las puso a su sola potestad. Y si la Biblia dice que solo Dios lo sabe, no le haga caso a ningún evangelista que salga por ahí diciendo que él sabe el día y la hora donde el mundo se acaba y cuando Cristo vuelve. Y Jesús les sigue educando, pero como parte de esa educación que les da el Cristo resucitado, se enfoca en la misión, porque Dios siempre se enfoca en la misión. Dios siempre se enfoca en la misión, en el trabajo que hay que hacer. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no vamos a perder nuestro tiempo preguntándonos cuándo Cristo vuelve, preguntándonos cuándo se acaba el mundo. No vamos a usar nuestro tiempo para esa especulación. ¿En qué nos vamos a ocupar? Bien fácil, en buscar el poder de Dios, la plenitud del Espíritu Santo de Dios, para ser testigos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y una vez lo recibamos, vamos a dar testimonio desde donde estamos hasta el último de la tierra. O sea que Jesús nos dio dos tareas. Primero, busque el poder de Dios. Y segundo, testifique de Cristo. Y así, el resucitado le sigue dando enseñanzas a los discípulos hasta que llegue el día que dice, ahora sí, llegó el momento de la separación. No voy a volver a caminar con ustedes físicamente como lo he hecho hasta ahora, haciendo a los cielos a tomar mi lugar a la diestra del Dios Padre. Y esta separación va a ser larga y no volveré hasta que venga en gloria una vez más. Usted se puede imaginar, usted pierde a alguien, lo recupera y lo vuelve a perder. La incertidumbre de los discípulos, el dolor de los discípulos, el temor de los discípulos. Mire, las realidades espirituales siempre causan temor. Siempre causan temor. La primera vez que usted se acerca al altar
y empieza a orar y siente que Dios le toca, ¿a usted le da miedo? Y usted dice, ¿qué es esto? Porque usted nunca lo había experimentado. Hace un año, mi hija estaba en uno de los campamentos de verano de nuestra denominación y un día nos llama como a las 11:30 de la noche llorando. Y yo dije, aquí pasó algo malo. Y yo estoy buscando las llaves para montarme en el auto, irla a buscar. Y me dice, no papi, lo que pasa es que sentí el poder del Espíritu Santo. Sentí que el Señor me tocó. Y estaba llorando. Esto pasa. Ante este tipo de realidades espirituales, ¿cómo comprender la ascensión de Cristo Jesús al cielo? El versículo 9 nos dice claramente que Jesús asciende a los cielos. Y perdónenme que a esta hora tan temprano de la mañana yo les hable de algo difícil. Voy a decir una palabra que en Puerto Rico por lo regular la gente la encuentra grosera, perdónenme. Gramática. Sí, la dije, me perdonan. Cuando usted lee el texto en términos gramaticales, está en voz pasiva. Hermano Pablo, no entendí, déjeme decirle. Usted puede decir, Juan va al hospital. Eso es voz activa. Juan es el que está haciendo el trabajo. O usted puede decir, Juan fue llevado al hospital. Y ahí usted sabe que Juan fue al hospital, pero alguien lo llevó. O sea, la acción la hace otra persona. Eso se llama voz pasiva. Pues aquí no dice, y Jesús sube al cielo, sino que dice, y Jesús fue llevado al cielo. ¿Y por qué yo les estoy aburriendo con eso? Porque la Biblia usa las construcciones en pasivo, la voz pasiva, para hablar de Dios y mencionarlo. Cada vez que usted vea en el Nuevo Testamento que en vez de decir fulano hizo algo, dice, y fulano fue llevado, fulano fue alzado, fulano fue resucitado, quiere decir que hay un sujeto omitido. Dios fue quien le llevó, Dios fue el que le sanó, Dios fue quien le habló. En este caso, Dios es quien lleva a Jesús hasta los cielos y permite que ascienda a los cielos. Y dice el texto que, de acuerdo al versículo 9, Jesús fue alzado y lo recibió una nube. Hay un evangelio apócrifo, el evangelio de Pedro, que describe esto y describe cómo dos ángeles fuertes bajan de los cielos a la tierra y cada uno toma a Jesús por un brazo y lo suben y lo van llevando al cielo. Y en la narrativa de Pedro, del evangelio de Pedro, la cruz donde Jesús fue crucificado va detrás de ellos y la cruz va predicando mientras asciende a los cielos. De todos modos, Jesús asciende a los cielos y es llevado por ángeles hasta allá. Entonces, Dios le recibe desde las nubes cuando Él llega allá. Usted se puede imaginar el espanto de ver una cosa así. Usted está hablando con alguien que ha sido transformado, que tiene un cuerpo glorificado, y de momento ángeles del cielo bajan y lo toman, y usted ve que los cielos se abren, y Dios está parado en las nubes y lo recibe. Es una cosa espantosa. Es maravillosa, pero es espantosa. Entonces, cuando ellos están mirando al cielo, absortos, miran al lado, y hay dos varones más parados al lado de ellos. Ángeles también, vestidos con vestiduras resplandecientes. Ahora sí, confusión, temor, ansiedad, angustia, expectativa. Nos sentimos animados y temerosos, gozosos pero con miedo y llenos de dudas.
Todos esos sentimientos en la mente y en los corazones. De repente, aquellos dos ángeles, aquellos dos varones, les dicen: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay dos Jesús, hay uno. No es un fantasma, es Jesús. No es una aparición, es verdaderamente el Galileo. El crucificado es el resucitado. No hay otro Jesús. No hay otro Jesús. No es un fantasma, no es un espejismo, es este mismo Jesús. El que hoy está en los cielos intercediendo por usted es el que estuvo en la tierra. Aquel que recibe nuestras oraciones hoy es el mismo que vivió en este mundo y sabe lo que es tener hambre, sed o calor. Aquel que hoy reina a la diestra de Dios Padre para siempre es el mismo que sufrió los clavos en el madero y por eso puede comprender nuestro dolor. El crucificado es el resucitado. El resucitado es el crucificado. El mismo que asciende al cielo es el mismo que tocó niños, resucitó personas muertas, sanó al leproso, partió el pan y le dijo a tantas personas: vete y no peques más. Este mismo Jesús.